muchas de las personas aquí presentes están, bueno, familiarizados o familiarizadas conmigo, me conocéis, pero para quienes no me conozcan, yo soy Inés Vázquez Rico, soy psicóloga general sanitaria, tengo una maestría en antropología social, hice una investigación en eh, violencia de género en una casa de partos en el sureste mexicano y también soy profesora de mindfulness, tengo una formación en psicoterapia gestal, soy doula, hago acompañamiento en embarazo, parto y posparto y soy docente del programa oficial MBSR y del programa oficial de Mindful Parenting. Entonces, bueno, lo que vamos a, o más bien desde el lugar en el que voy a hablar hoy, como evidentemente todos y todas comprenderéis, es la integración, ¿no? También de mis propias experiencias académicas, personales y profesionales. Dicho esto, hablemos brevemente sobre teoría del apego. Ok, la teoría del apego es una propuesta que hace referencia a el significado de las relaciones tempranas con nuestra figura principal de apego y cómo tienen un efecto a todos los niveles, evidentemente no solamente como psíquico, también fisiológico, interpersonal, en la infancia, en el desarrollo y en la adultez. Es decir, ¿no? Y creo que es algo como que todos y todas, sin la necesidad de ser psicólogos, sin la necesidad de haber ido al psicólogo en ningún momento, podemos entender, ¿vale? Y lo voy a decir como de una forma bastante más coloquial. La relación con nuestra figura principal de apego nos marca de por vida y nos marca a todos los niveles, ¿vale? Por eso, eventualmente, en psicoterapia, generalmente, hay un momento en el que terminamos hablando generalmente de nuestra madre, que suele ser la figura principal, ¿no?, de apego, por cuestiones sociales, culturales y biológicas, tal vez tengan que ver más como con la lactancia y la gestación y algunas otras cuestiones, ¿no? Pero sobre todo también porque culturalmente se le ha dado ese lugar, ¿no?, a la madre como principal responsable del cuidado, protección y crianza, ¿no? Entonces, si bien el apego también tiene que ver y nuestro apego también está mediado por la relación con nuestro padre, digamos que la figura materna, ¿no?, ocupa un lugar central en todo esto, ¿vale? Complementado, por supuesto, con el padre, con la figura del padre. Hablando de una familia, por supuesto, como convencional, ¿no?, normativa y clásica, ¿vale? Permitidme que me dé como estas licencias, pero no querría como dejar fuera, ¿no?, excluir, al menos dejar sin nombrar a otro tipo de familias, ¿vale? Diversas. Entonces, volviendo como a la definición de apego, significaría algo así como la relación que establecemos con nuestra madre y el tipo de vínculo que creamos con la figura principal va a determinar en gran medida aspectos propios, psíquicos del yo a corto, mediano y largo plazo. Como todos y todas ya sabréis por vuestra propia experiencia, ¿no? La mayoría de nosotros y nosotras hemos tenido una figura materna, ¿no? Hay relaciones más sanas que otras, ¿no? Entonces, bueno, ahí os comparto, para quienes no podáis estar presentes, ¿no?, viendo las diapositivas, comparto, tengo una cita de Bowley que dice: cualquier forma de conducta que tiene como resultado que una persona alcance y conserve la proximidad con otro individuo claramente diferenciado y preferido. ¿Vale? Evidentemente es una definición bastante más compleja porque por supuesto que las conductas de búsqueda de apego son sumamente complejas. Lo que me gustaría también como que compartir en este espacio es que la búsqueda de seguridad y protección y de afecto es muchísimo más importante que el alimento en sí mismo. Si bien no podemos sobrevivir sin alimento, el niño o la niña prefiere el contacto físico al alimento. ¿Vale? Entonces, claro que si no nos alimentan, vamos a fallecer antes, pero preferimos afecto, protección y seguridad a alimento. Y de hecho, niños y niñas
que viven, bueno, no me quiero desviar mucho del tema, ¿no? Pero niños y niñas que han vivido, se han hecho como, se han encontrado por serendipia, por accidente, este tipo y siempre lo menciono además también, ¿no? Como este tipo de hallazgos, niños y niñas que vivían en orfanatos, de los que como antiguamente funcionaban, ¿no? En salas grandes, con cunas, donde pasaban las monjas o las enfermeras a alimentar, a dar medicina, etcétera, los niños y niñas que estaban al final de las habitaciones, que recibían menos contacto físico, menos cercanía, menos protección, menos como cariño, ¿no? En el mejor de los casos, tenían más probabilidades de fallecer y de presentar mayores enfermedades. Entonces, insisto, estamos diseñados biológicamente para sentirnos protegidos y cuidados, porque de ello depende nuestra vida. Entonces, todos los niños y niñas van a buscar protección, seguridad y cuidado en principalmente la madre, si no en el padre y si no quien haya disponible. ¿Vale? Fijaos, esto es fundamental porque hay una búsqueda innata de apego. Bien, vamos a entender evidentemente que cuando hay una agresión, un abuso o un abandono o una violación de esta figura, cuando hay una tendencia a la búsqueda, va a generar algo más, ¿no? que un ligero impacto o trauma. Bien. Entonces, esto tiene una repercusión y una trascendencia en la interacción de por vida que tiene que ver con la primera figura vincular, ¿vale? Y la calidad del vínculo va a influenciar en el desarrollo físico, cognitivo, emocional y afectivo de la persona, como decía anteriormente, ¿no? El vínculo y el tipo de apego que establezcamos con la figura va a tener un impacto a corto, mediano y largo plazo en todas las dimensiones de nuestra vida. Bien, no estamos condenados a vivir la repetición ni bajo una esclavitud, ¿no? Ni de maldición, ni muchísimo menos, ¿no? Pero claro que hay un impacto en todas las dimensiones, pudiendo haber un severo deterioro, ¿vale? ¿O no? No en todos los casos, por supuesto. Y esto genera, a su vez, como la construcción de modelos operativos internos que tienen que ver como con la definición del yo, de la concepción en torno a la seguridad o la inseguridad respecto al mundo, la peligrosidad del mismo, ¿no? De las demás personas, etcétera. Vamos construyendo como reglas mentales en función de esta seguridad que sintamos y de esta como aceptación y contacto que sintamos en la figura de apego. Deciros, por otro lado, que hablar de apego, de vincularidad, de regulación emocional, de tipos de apego, etcétera, son clasificaciones que evidentemente mm, tienden a un cierto reduccionismo que nos permite como comprender y explicar la realidad, pero que el mundo, la vida, ahí fuera o aquí dentro, es muchísimo más complejo, ¿no? Y que evidentemente siempre hay muchísimos matices que las teorías, ¡pum!, por esta mirada como categórica de la realidad, ¿no? Y discreta, no plasman, ¿vale? Y esto también lo vamos a ver un poco en este seminario, pero a mí me gusta generalmente siempre complejizar la medida de lo posible y de mi alcance, ¿no? La realidad y de intentar saber que siempre hay matices en todo y que no hay una receta para absolutamente nada, ni la psicoterapia, ni el acompañamiento terapéutico de cualquier tipo que hagamos, ni para estas mismas lecturas, ni para nada. No existen las recetas, ¿vale? Bien, entonces, a partir, junto con esta teoría del apego, ¿no? De Bowlby, en paralelo, hay una autora que establece un experimento, una investigación, ¿no? Que se llama la situación extraña, que seguramente muchos de vosotros y vosotras conoceréis, ¿no? O la The Strange Situation, que fue una forma de categorizar los distintos tipos de apego en función de las respuestas
de los niños. La respuesta es a partir de la exploración del ambiente, de la reacción ante la madre o de figuras desconocidas, ¿no? En función como de algunos parámetros. Y esta de strange situation, la situación extraña, este experimento, que era algo muy sencillo, consistía en meter a una misma habitación a una madre con un niño y donde había juguetes, ¿no? Y en una situación, en una habitación evidentemente como desconocida, extraña, donde posteriormente entraba una señora desconocida, después la madre se iba, después la mujer desconocida se iba también y finalmente volvían a entrar las dos. Y se observaron, a partir de cámaras ocultas, evidentemente, las reacciones de los niños, tanto cuando se iba con la madre, se iba la madre, como cuando se iba la persona desconocida, como cuando llegaba con la madre y regresaba también la madre, ¿no? Y se encontraron en un principio tres respuestas o tres grandes grupos de respuestas. Por supuesto, todos aquellos y aquellas que habéis hecho investigación dentro de las ciencias sociales, es muy complejo establecer categorías y siempre vamos a encontrar sesgos, ¿no? Y diferencias que en ocasiones son mínimas, pero que tenemos que categorizar y meter en un cajón u otro, ¿no? Y esto, por supuesto, que también ha sido criticado, entonces hay que estar abiertos, ¿no? Y creo que las críticas en sí mismas no vienen a demoler modelos teóricos, ni muchísimo menos, sino a enriquecerlos y complementarlos, ¿vale? Dentro de estas tres grandes respuestas se encontró el apego seguro, donde el niño, cuando se iba la madre, sentía cierta ansiedad, al llegar al lugar necesitaba explorar el lugar junto con la madre, etcétera, ¿no? Pero podía luego regularse cuando llegaba la madre la acompañaba en el malestar, el niño eventualmente conseguía regularse, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de apego inseguro, es importante también que se sepa que el niño va a experimentar estrés, que el niño va a experimentar inseguridad también y que el niño va a buscar, ¿no? A la figura principal de apego o a quien sea, ¿no? Y también, bueno, quien sea, no, o sea, en este caso a la figura principal de apego, ¿no? Y que también va a sentir ansiedad cuando la figura principal de apego no está, ¿vale? Eso es algo muy sano, pero el niño puede eventualmente regularse junto con la figura porque se siente tranquilo con ella, ¿no? Y como ahí pongo, este tipo de apego se caracteriza por una madre principalmente que está disponible, que es receptiva a las necesidades, que es sensible a las necesidades del niño y que genera como una conexión, ¿no? Y luego se encontraron otras respuestas en los niños, principalmente apego evitativo y apego, lo que denominaron como apego evitativo y apego ambivalente. Apego evitativo se caracteriza por una madre que tiende al rechazo y a como la hostilidad frente a la respuesta del niño o niña y por tanto el niño también muestra como cierta hostilidad, ¿no? Hacia la madre, y el apego resistente o ambivalente, que sería donde generalmente en espacios, ¿no? o en ambientes donde tal vez la madre tiene algún trastorno como depresión y ansiedad, donde eventualmente está disponible, o alguna enfermedad como dolor crónico o cáncer o lo que sea, ¿no? Que su presencia está a expensas de la aparición, ¿no? De algún cuadro, de algún otro cuadro, ¿no? Eh, entonces, este tipo de apego, ¿no? Y este tipo de maternaje se basa en la insensibilidad, en la intrusividad y en la inconsistencia, ¿vale? El niño, evidentemente, experimenta mucha más ansiedad, etcétera. Y por último, tal vez esto no es como tanto lo importante, lo significativo, y que todos tengo un paciente con apego evitativo, ¿qué hago? ¿No? Pero bueno, como que se conozca un poco, ¿no? Acerca de este modelo y eventualmente revisando como los más de 200 vídeos que habían, ¿no? Sobre este experimento, se encontraron unas conductas que eran como
extrañas, por así decirlo, así se dominaban, ¿no? Como donde habían movimientos como estereotipados, donde el niño no mantenía como cierta consistencia en la respuesta, ¿no? Y empezaron como a investigar un poco más y fue de lo que eventualmente se denominó como el apego desorganizado, ¿no? Y que es sobre un poco lo que vamos a hablar ahora en, en, en lo que queda de seminario, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como la característica principal de este apego desorganizado? Antes yo decía, nuestra naturaleza depende del cuidado. Por tanto, vamos a buscar el cuidado y el afecto. ¿Vale? Vamos a llorar, vamos a buscar el contacto visual, vamos a buscar el contacto físico, vamos a querer amamantar, vamos a necesitar que nos acaricien, etcétera, 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 ¿no? Además, obviamente, de toda la alimentación y demás, porque como entenderéis, estoy haciendo referencia principalmente como al afecto, ¿no? Algo que es también difícil de medir, de evaluar y de considerar, porque muchas veces se ridiculizan también este tipo de experiencias, de respuestas, ¿no? En una ciencia que es principalmente patriarcal, ¿vale? Y esto también tiene repercusiones a la hora de profundizar en estos temas. Entonces, bueno, el apego desorganizado, como decía anteriormente, ¿no? Que ha sido como el que no estaba descrito, ¿no? Se caracteriza como pongo ahí, por este miedo sin solución. Sería algo así como cuando yo me siento como herida, atacada, indefensa, triste, sola, ¿no? Voy a buscar consuelo. Esto es lo que todos y todas las niñas hacen cuando tengo hambre, cuando me siento desamparada. Obviamente son experiencias mucho más complejas, ¿no? Pero lo que hacemos es buscar la protección y la seguridad. Bien, cuando yo me siento así y quien me lo está causando es donde yo voy a ir a buscar, ¿vale? Es cuando hablamos como de apego desorganizado, ¿vale? O más bien cuando hablamos de este miedo sin solución. Porque donde yo busco refugio por mi propio malestar o por mi propio sufrimiento, dolor o miedo, es donde se me está causando, ¿vale? Esto evidentemente tiene un impacto brutal a la hora del desarrollo psíquico, interpersonal, afectivo y conductual, ¿m? Del niño o niña. Surge cuando hay una discontinuidad o una inconsistencia durante el establecimiento de una relación de apego, generándose inseguridad y confusión, ¿vale? En el niño o niña. Miedo, confusión, malestar, dolor, pero principalmente es el miedo, ¿no? Es el miedo. Pero recordar que hay una tendencia, hay una necesidad evolutiva y biológica de ser protegidos en la misma figura que genera dolor, ¿no? Agresión, culpa, vergüenza, que es lo que eventualmente va a ir generando cuando conforme se va complejizando, ¿no? Entonces, la figura de apego principal se caracteriza, han habido diferentes modelos, voy a hablar solamente como de uno, que es uno que tal vez tiene un enfoque como más psicosocial, ¿no? Otros están como muy centrados en la respuesta materna, ¿no? Eh, yo creo que evidentemente debe de haber una integración de todos los modelos, ¿no? Pero bueno, algunas de las como características de la figura de apego, también, donde reitero también hay mucha ambivalencia, porque la madre o el padre no es malo o perverso porque disfruta, ¿no? A lo mejor hay como un goce a partir de la necesidad del propio alivio de su mismo sufrimiento, ¿no? Entonces, o sea, cuando nos metemos también a trabajar, ¿no? Con personas que han vivido un apego desorganizado, es importante que eventualmente también estas personas signifiquen el tipo de apego que han tenido sus padres, que generalmente cuando hay un apego desorganizado tiene que ver también con un previo apego desorganizado.
¿vale? Y esto lo vemos, ¿no? Mi madre o mi padre era alcohólico o alcohólica. Y bueno, yo entiendo porque venían en un contexto muy desfavorecido, también sin acceso a diversos recursos, mi abuelo igualmente maltrataba, ¿no? Etcétera. Entonces hay una tendencia. La madre o el padre, generalmente, que ejerce este apego, ¿no? Muchas veces también en esta misma ambivalencia necesita ser cuidado o cuidada por el hijo o hija, ¿no? Lo cual genera en el niño o niña mayor confusión, ¿no? Tengo que proteger a mi madre. Ella me agrede, pero tengo que protegerla, porque busca en mí ese mismo consuelo, ¿no? Y esto desata pues, una mayor confusión. O en ocasiones ira, ¿no? Frente a los padres en la adultez, o culpa. Luego lo vamos a ver un poco como acerca de cuáles son como las consecuencias en la adultez, que son múltiples, ¿vale? Y regresando a la figura de apego, ¿no? Como alguna de las características, pues hay comportamientos hostiles, ¿no? Verbales, físicos. Hay, por ejemplo, una forma de expresar un comportamiento hostil, ¿no? Es enseñar los dientes, ¿no? O hablar demasiado cerca del cuello, o, por supuestísimo, jalar, tirar, ¿no? En fin, hay múltiples formas de estos comportamientos hostiles que tienen que ver con la agresión, ¿vale? Y con la violencia. Eh, es una fuente de temor y de seguridad al mismo tiempo. Es el único lugar generalmente seguro, ¿no? Y de temor al mismo tiempo. A veces la fuente de seguridad, ¿no? Eventualmente se crea como una especie de fuente secundaria en algunas familias donde hay hermanos, ¿no? Mayores, que son los que cuidan de los menores, generalmente, ¿vale? Por eso también hay una gran diversidad a la hora de experimentar este tipo de experiencias. Hay una falta de respuesta ante el malestar del menor, esto también es importante, no es tanto lo que se hace, sino lo que no se hace, que tiene que ver como con este trauma más, o esta traumatización como más invisible, y es como la falta de respuesta, de sensibilidad hacia la respuesta, hacia el malestar o el sufrimiento del niño o niña. Hay conductas intrusivas y abusivas, ¿no? Padres o madres que celan a los propios hijos o hijas. Hay una invasión absoluta de los límites, también incluso muchas veces en la adultez. Hay conductas verbales negativas, hay conductas de sexualización, ¿no? Como hablar con susurros, también tocar, en fin, ¿vale? Hay diversidad de formas, ¿no? También de como de mensajes autorreferenciales, en plan de, ¿por qué no me miras? Es que ya no me quieres, ¿no? Son como también formas de manipular, ¿no? Entonces encontramos como un gran abanico de comportamientos desorganizados, ¿vale? Pero que principalmente generan en el niño o niña miedo, inseguridad y confusión, que eventualmente se van a traducir en experiencias mucho más complejas, como de culpa, vergüenza, baja autoestima, ¿vale? Ira, etcétera. Eh, Bueno, hay diversos modelos que hablan sobre este tipo de apego y cómo se configura, ¿no? Como distintos modelos sobre la génesis del modelo desorganizado, ¿vale? Yo quise traer el modelo de umbral de Bernie Mains porque considero que tiene un enfoque tal vez como más psicosocial o tal vez como más contextual, ¿no? Biopsicosocial, incluso también si lo pudiéramos como denominar, ¿no? O más contextual acerca de los efectos de este apego desorganizado en el niño o niña o niña, ¿vale? Eh, y el impacto de un apego desorganizado en el niño o niña va a depender, según estos autores, de las características del niño, del nivel de sensibilidad y de las características parentales y de algunos factores de riesgo socioambientales. Por eso vemos que en las mismas familias genera un impacto, este apego desorganizado,
diferente en los niños en función del lugar que ocupan dentro de la familia, dentro del mismo sistema, o en familias en condiciones similares, ¿no? Pero que y con eso y con todo hay diferencias, ¿no? Y bueno, parece ser que estas diferencias obviamente dependen, ¿no? Hablando de apego desorganizado, porque cuando hablemos de trauma podemos hablar de múltiples, ¿no? Múltiples configuraciones de trauma, ¿no? Pero por supuestísimo que el impacto de este apego, ¿no? Va a depender de cuán pronto empieza, cuanto antes empiece peor, porque hay menos recursos del niño o niña y además hay mayor dependencia y mayor necesidad y por supuesto de la intensidad, de la magnitud, ¿no? De toda esta violencia que se ejerce. Bien. Ok, ahora bien, algunas características del niño, como predisposiciones genéticas y temperamentales, pueden amortiguar o no estos impactos o este apego desorganizado. No hay, obviamente, como os podréis imaginar, claridad y rotundez en cuanto a cuál es el grado o el nivel de estas predisposiciones genéticas y temperamentales, ¿no? Pero sabemos que hay niños y niñas que son más dependientes que otros y que otras. Eso es, ¿no? Hay niños y niñas que son más, diríamos, como que tienen un mayor flow, ¿no? Son más, y así se utiliza la palabra, pero que son como más moldeables, más adaptables, ¿no? A las condiciones ambientales. ¿Bien? Hay niños que tienden a la interacción, ¿no? Y que buscan relacionarse más que otros. Bien, pues todo esto obviamente que va a tener un impacto diferente, ¿no? Va a servir como de amortiguador o por el contrario va a ser un factor de riesgo. Luego el nivel de sensibilidad y las características parentales, si hay presencia de otros cuidadores, la capacidad de empatía o de mentalización de los progenitores. Y esto, lejos de ser como un amortiguador, muchas veces es todo lo contrario porque genera una mayor confusión y ambivalencia en el niño o niña. Cuando no hay continuidad en ninguna pauta, es sumamente perturbador para los niños y las niñas. Y por último, factores de riesgo socioambientales. Bien, sería algo así como la presencia de otros factores de estrés al interior del núcleo familiar, como por ejemplo dificultades económicas, disputas maritales, estrés parental. Todos los padres presentan, más bien todos los padres están estresados, pero no todos los padres presentan estrés parental, ¿vale? Que sería algo así como una especie como de burnout en la maternidad y en la paternidad y en la crianza, ¿no? Con efectos severos, ¿vale? Si hay abuso de sustancias o si ha habido un embarazo adolescente, si ha sido un embarazo no deseado, si ha sido un embarazo no planeado, si ha habido depresión postparto, etcétera, ¿vale? Que algunas de esas tienen que ver con las características parentales y otras simplemente con la presencia de otros amortiguadores contextuales, ¿no? Y ambientales. Bueno, puedo irme como muy lejos, tampoco es mi intención, ¿no? Pero incluso se ha visto que en el desarrollo del niño o niña la presencia de contaminación ambiental también es un factor de estrés importante, ¿vale? Así que bueno, como estos factores de riesgos socioambientales, ¿no? Que también pueden beneficiar o pueden repercutir, ¿no? Bueno, pues dicho esto, ¿no? Y cuando hablamos de un ambiente en el que ha habido abuso, violencia, en edades muy tempranas, es evidente que hay una mayor probabilidad de desarrollar, cuanto menos eso es un trauma, evidentemente, ¿no? Y posteriormente de desarrollar, ¿no? Algún tipo de condiciones, ¿no? Concretas que vamos a conversar, ¿vale? Em, la, como categoría de trauma viene a englobar diversas experiencias que van desde aquellas que son como más simples y más espontáneas, ¿no? Hasta cuadros sumamente pluriproblemáticos. Bien. Entonces,
en esta categorización, que tampoco me voy a como a demorar demasiado, ¿no? Lo que quiero es que se entienda que evidentemente hay una altísima predisposición, ¿no? A posteriormente experimentar algún tipo como de trastorno del comportamiento o trastorno del estado de ánimo cuando ha habido un apego desorganizado como el que acabamos de mencionar, ¿vale? No obstante, si bien son experiencias traumáticas, ¿no? Estos niños no experimentan trastorno de estrés postraumático generalmente en la adultez, ni tampoco en la infancia. En la infancia presentan principalmente como problemas de conducta, como trastornos de negatividad desafiante, ¿no? Ansiedad por separación y algunos otros problemas como conductuales. ¿Vale? Entonces aquí nos metemos en el mundo de las etiquetas, que es bastante complejo y arduo. Ahora bien, me gustaría como poder ir aterrizando, ir llevándolo, ¿no? Como hacia el ámbito del trauma. Cuando hablamos de trauma, hablamos de una herida o de una ruptura, ¿vale? Hay traumas simples y hay traumas complejos. Los traumas simples tienen que ver cuando de pronto me roban, ¿no? Y sucede un episodio concreto una sola vez. Y el trauma complejo es cuando hay una repetición y hay una exposición permanente y constante a estas heridas, ¿no? O a estos contextos perniciosos, dañinos, etcétera. ¿Vale? Y también podemos hablar del trauma oculto, que es cuando, como decía anteriormente, que no se relaciona tanto con lo que sucede, sino con lo que no sucede, pero que evidentemente finalmente estamos hablando de un trauma generalmente complejo, ¿no? Y por supuestísimo que, bueno, hay muchas variables, ¿no? que van a determinar, como decía anteriormente, si va a desarrollar o va a desencadenar esto algún otro tipo de como sintomatología. Pero podemos hablar de causas humanas o causas naturales. Generalmente cuando el trauma es generado por causas humanas, suele tener mayores riesgos y mayores probabilidades de que se desarrolle alguna otra sintomatología asociada. Bien, entonces, es difícil, como veréis, ¿no? establecer una continuidad y una causalidad entre experiencias de la primera infancia, tan sumamente tempranas, ¿no? con cuadros clínicos en la adultez. Todos y todas sabemos que muchas personas que tienen un TLP, trastorno límite de personalidad, ¿no? o trastornos disociativos, etcétera, generalmente la gran mayoría han tenido como unos cuadros concretos de este tipo, ¿no? Pero no podemos hablar única y exclusivamente de un trauma versus una experiencia temprana concreta, o sea, no hay una causalidad lineal monofactorial, ¿vale? Pero, insisto, sí hay algunas como características como muy concretas, ¿vale? Y son las que me gustaría como que pudiéramos ir hacia allá. Bien. Entonces, nada, simplemente mencionar que un tipo de apego como el que acabo de mencionar, ¿no? Como que acabo de compartiros, tiene, va a generar, es una experiencia traumática, ¿no? compleja, que evidentemente va a tener repercusiones, como decía, a mediano, corto y largo plazo. Y por tanto podemos hablar de trauma, ¿no? ¿Cuáles son algunas de estas consecuencias en el adulto que han vivido un trauma por un apego desorganizado? Hay problemas interpersonales con los límites, hay problemas en la regulación emocional principalmente, hay, hay una tendencia, aquí hablo de algunos que se presentan y se pueden presentar muchísimos otros más, ¿no? Hay aislamiento, hay dificultades en la regulación emocional, estos son fundamentales, dificultades en la regulación emocional es uno de los más importantes, ¿vale? Los más importantes serían las dificultades en la regulación emocional, problemas interpersonales y la disociación. Estos serían como los tres síntomas fundamentales y como muy característicos que presentan las personas que han experimentado trauma por un apego de este tipo. ¿Vale? Problemas en la regulación emocional, disociación y problemas interpersonales. Además de otros cuadros como trastorno de estrés postraumático o depresión o algún trastorno de ansiedad, etc. ¿Vale? Bien,
algunas de las otras como consecuencias que se pueden observar, se pueden encontrar en la conducta: aislamiento, dificultades en la comunicación de deseos, somatizaciones, por supuestísimo, una pobre regulación de los impulsos, comportamientos autodestructivos, conducta oposicionista, trastornos de la alimentación, etcétera, ¿vale? Son diferentes las expresiones o las consecuencias, como decía anteriormente, en el niño o niña que en el adulto, en el niño o niña que no tiene la capacidad como de significar lo que le está sucediendo. Generalmente eh, es a través, por supuesto, como del desarrollo, ¿no? Cuando el adulto empieza a entender que aquello que le ha sucedido no es lo que suele suceder, que es algo tal vez como anormal, que se sale de la norma, aunque no es tan extraño como queremos contarnos, ¿no? O como a lo mejor en los medios se plasma, o en estas ideas tan sumamente estereotipadas que hay en torno a la familia, a la maternidad y a la paternidad. O sea, es mucho más común de lo que nos imaginamos, ¿no? Pero sin lugar a dudas todavía ocupa un rango, ¿no? Como no, que no llega a la media, ¿no? Entonces, es a través de la relación con otros adultos o con otros niños y niñas. Marta, veo que hay una consulta, en un momento la vamos a revisar, ¿vale? Al final, muchas gracias, lo tengo en cuenta. Eh, insisto, ¿no? Es a través como de esta pues, maduración eventual, ¿no? Donde la persona adulta va entendiendo que otras infancias han sido diferentes, que no es lo normal que abusen de ti o que hayas tenido como abusos sexuales, o que hay muchos padres y madres que sí están disponibles, respetan a sus hijos, etcétera, ¿no? Y es ahí cuando uno empieza a desnormalizar lo que le ha pasado, ¿vale? Y ahora hablaremos como de esta como normalización que la persona traumada, ¿no? Realiza. Y esto es como bien importante. Es un síntoma muy claro también de la disociación. Bien, entonces como decía anteriormente, nos encontramos ante situaciones como muy particulares y concretas, ¿no? Que tienen que ver con un apego desorganizado que no podemos categorizar, o que no podemos como clasificar, o que no podemos meter, porque no coinciden todos los síntomas, ni en el niño ni en el adulto, a el trastorno de estrés postraumático, que es como un poco la única categoría, ¿no? que engloba es algo similar, ¿no? Entonces se empiezan a crear algunas otras categorías, que algunas están incluidas en el CIE-11, otras no, como la de DESNOS, ¿no? Que es el trastorno por estrés extremo no especificado, que incluye el trastorno de estrés postraumático más grave, ¿no? Y la presencia de algunos otros síntomas, ¿no? Como la alteración de la atención y de la conciencia, la dificultad de control de impulsos, ¿no? Luego también se construye otra etiqueta diagnóstica que tiene que ver con el trastorno, que más bien es, ¿no? Se denomina el trastorno de desarrollo por trauma. Estos generalmente se han utilizado principalmente en niños, ¿vale? Y en niñas. Trastorno de desarrollo por trauma finalmente el trastorno de estrés postraumático complejo. ¿Vale? Y este sí está incluido en el CIE 11. No obstante, son categorías diagnósticas, ¿no? Y que pelean un poco por ser como reconocidas, ¿no? Y por que se incluyan en más manuales y en políticas y en otras instituciones, como en colegios, que haya información en colegios acerca de este tipo de experiencias, en políticas públicas, en profesionales dentro del ámbito sanitario, como enfermeras, enfermeros, médicos, etcétera, ¿no? Psicólogos, psicólogas, pero esto todavía está como muy en la periferia generalmente, ¿no? Excepto esta etiqueta de trastorno de estrés postraumático complejo, ¿no? Que ya empieza como a integrarse un poco más dentro del discurso normativo, ¿vale? Clínico. Y sobre algo que a mí me gustaría, ¿no? Porque, en fin, creo que ya más o menos he hablado un poco como de cuáles son las consecuencias, ¿no? Que vemos en el niño y también en el adulto, ¿no? De este tipo de experiencias.
He hablado del aislamiento, de la dificultad de poner límites, de la desregulación emocional, de problemas interpersonales, ¿no? De conductas autolesivas, de una muy baja autoestima, ¿no? De una profunda desconfianza en las relaciones, ¿no? De una gran dependencia de otras personas y al mismo tiempo miedo, ¿no? Como relaciones ambivalentes generalmente, eh, dificultades a la hora como de prestar atención, como de seguir reglas, ¿no? Obviamente varían, como decía, entre la infancia y la adultez. Pero hay un síntoma, ¿no? Entre todos estos que acabo de mencionar, que reitero que pueden desplegarse de muchas maneras, ¿no? Y de ahí como la dificultad de encasillarlo todo. Lo que sí sabemos es que hay una infancia muy concreta, ¿no? Y luego en la adultez empieza todo como a complejizarse un poco más, ¿vale? Lo que sí sabemos, y esto es un poco lo que me gustaría, ¿no? Principalmente transmitir de este seminario, es la presencia de la disociación. Y eh, esto es, bueno, y esto es normal, ¿vale? Hablando como de lo normativo, esto es lo normal, ¿vale? La disociación. El otro día me decía una paciente, ¿no? Que ha vivido un apego desorganizado, abuso, en un contexto donde había ingesta y consumo de alcohol, maltrato, etcétera, ¿no? Intrusividad, ¿no? Y demás, como he estado mencionando anteriormente, me decía, eh, como que para mí esto es normal, ¿no? O para mí esto siempre ha sido lo normal y, no sé, es lo que me ha tocado vivir, es parte de la vida. Y si bien no es normal eso que le ha pasado, sí es normal su respuesta. Se llama disociación, ¿no? Y yo decía, claro, 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 ¿no? Porque era como, ¿por qué no lo vivo como algo dramático cuando todo el mundo me dice que es dramático? ¿No? Y yo digo, pues, pues sí, o sea, ¿no? O sea, obviamente eso es una simplificación porque dentro de ella hay muchísimas otras respuestas más, ¿no? Pero es como la primera capa de la disociación, ¿vale? Y eso es fundamental. Todos y todas, por supuestísimo, nos disociamos en algunos momentos, ¿no? Ya sabéis que podemos hablar de trastornos disociativos, ¿no? En fin, también es otra categoría, otra gran categoría, ¿no? Pero bueno, lo que me gustaría es como que se entienda que esto es un poco la joya, al menos para mí, de la corona o la guinda del pastel, ¿no? ¡Pum! La disociación, ¿vale? Además de la desregulación emocional, ¿no? Problemas interpersonales, como decía anteriormente, ¿no? Y la disociación. Bien. Hay diferentes formas de entender la disociación, ¿no? Como experiencias difíciles que no tienen acceso a la memoria, ¿no? Pero sería algo así como el distanciamiento, ya sea por negación, por como mecanismo de defensa, evidentemente, por supuesto que lo es, ¿no? Por olvido, por esta amnesia disociativa, ¿no? Eh, pero hay un distanciamiento entre la experiencia, entre el suceso, ¿no? Y la respuesta verbal y conductual. Pues mi padre abusaba de mí en reiteradas ocasiones, ¿no? Y bueno, me golpeaba, en fin, hay múltiples formas, ¿no? Y también puede suceder in situ, cuando está sucediendo el trauma en sí, ¿no? Que haya experiencias como de despersonalización o de desrealización, ¿no? Lo que está sucediendo no es real o me despersonalizo, como que salgo, ¿no? Tomo distancia. Son formas de disociarse, igualmente, ¿vale? De tomar distancia entre la experiencia y, y la respuesta. Mm, como un mecanismo de defensa, por supuesto, ¿no? Y esto puede estar más o menos presente. Generalmente, la persona que ha vivido trauma va entre la disociación, ¿no? Y la hiperactivación de la respuesta de estrés, ¿no? Por eso tienen tantos problemas, ¿no?
y bueno, evidentemente porque hay una desconfianza, hay una culpabilidad, hay una idea, ¿no? del yo muy empobrecida, de que, pues sí, porque claro, yo necesito a mis padres, tengo que justificarles, entonces seré yo quien está mal, ¿no? Y bueno, todas estas cosas que todos y todas ya sabemos que suceden, ¿no? Que suceden. Pero reitero, esto es importante porque va a estar como presente en la relación terapéutica, ¿no? Y en el acompañamiento de cualquier tipo que hagamos. ¿No? Eh, los niños se disocian, las niñas se disocian y los adultos también, ¿vale? Y ya por último, ¿no? Algunas pautas para el acompañamiento que me gustaría compartir. Veis que esto es como un breve repaso, ¿no? Sobre apego desorganizado y trauma. eh, pero hay una correlación, ¿no? absoluta entre trauma y disociación. ¿Vale? Por eso quería como hacer como especial énfasis en esta disociación porque se encuentra además también presente en diferentes experiencias traumáticas, ¿vale? Se encuentra además, por ejemplo, cuando hablamos de trastorno de estrés postraumático, ¿no? que hay una como intento de evitar los recuerdos, hay reexperimentaciones, ¿no? Y hay también disociación, ¿no? Y la disociación, por ejemplo, la vemos cuando justo en el evento traumático, después del evento traumático, a veces también in situ o después, ¿no? Que no se recuerda prácticamente nada. Esto se ve a veces en niños, ¿no? Como, no, falleció mi madre, pero yo es que, pues esos últimos días y de los próximos meses, pues no tengo prácticamente recuerdos. No sé, me recuerdo que mi padre andaba por ahí, que mi tía me quiso acompañar, ¿no? No se recuerda prácticamente nada. Hay un estado de disociación, ¿vale? Al cual obviamente se podemos recuperar. Material del cual obviamente podemos recuperar. Bien, algunas pautas para el acompañamiento. No me he querido centrar como acompañamiento psicoterapéutico, porque no todos y todas sois psicólogos clínicos. Hay personas que trabajáis, o sois psicólogos, pero trabajáis en otros contextos. Hay enfermeras, hay médicos, hay trabajadoras o trabajadores sociales, ¿no? Y yo quiero como también poder abrirme, ¿no? A, sobre todo porque creo que es importante que existan estas pautas, no, no por mí ni nada por decirlo, sino porque para que las personas puedan ser lo mejor y más acompañadas, ¿no? Evidentemente es un acompañamiento complejo, hay una alta probabilidad de bajas terapéuticas o bajas clínicas o bajas de cualquier tipo, es decir, que la persona diga chao y deje de estar, ¿no? Hay una gran probabilidad y una gran probabilidad de fracaso terapéutico, también lo comento. Bien, algunas de las pautas, ¿vale? La primera sería establecer una relación segura, tener en cuenta que estas personas vienen entre muchas otras cosas más, a veces no es necesariamente el motivo de consulta, ¿no? Por un trauma por apego desorganizado. Entonces, el problema principal es con las figuras de apego y el terapeuta o el acompañante va a ocupar, ¿no? y va a violar, va a exponer todas esas, ¿no? todas esas dificultades e inconvenientes en la persona. Entonces, es súper importante, obviamente, no empezar por el trauma, nunca trabajar, ¿no? por supuestísimo, y establecer un tiempo para crear una relación segura, basada en el respeto, en la escucha y en el apoyo. En ver a esa persona realmente como un humano. Yo sé que esto es como, sí, sí, vale, check, lo hago siempre, ¿no? Eh, pero nos cuesta romper los roles de profesionales, nos cuesta, o sea, y bueno, a veces es importante podemos apoyarnos del uso de metáforas, ¿no? Como para humanizar esta relación, lo que uno puede ver como terapeuta, ¿no? Y desde el lugar en el que trabaja o acompaña, etcétera, ¿vale? En ocasiones dar información como autorreferencial, como confesiones propias, pueden ser útiles, otras veces no. Eso también es algo como
importantes, ¿no? Delicado de saber hacer en cada momento. Y bueno, es fundamental establecer un ambiente cálido y acogedor. Si trabajas en un hospital, esto va a jugar un poco en tu contra, pero puedes hacerlo, puedes intentar hacerlo. Y yo, por ejemplo, que trabajo mucho en línea con pacientes, les pido que por favor cuiden de este espacio. Entonces, antes de empezar, no, no, no. O sea, apaga la televisión, no sé qué, ponte esto, bueno, que acá, no sé qué, ponte, cógela que no sé qué, agarra el agua, levanta lo que vayas a necesitar. Porque ya que yo no lo puedo hacer por ti en un consultorio presencial, ¿m? Yo te invito a que tú lo hagas, ¿no? Entonces lo haces por mí, porque yo te lo digo, ¿no? Pero se hace, ¿no? Y se cuida esa parte, ¿vale? Otro aspecto importante puede ser dar como psicoeducación sobre este trauma por apego desorganizado. A veces la información, yo sí soy partidaria de la psicoeducación porque organiza la experiencia. No hay que dar cátedra, no hay que traer un análisis funcional y mira, esto va, o sí, bueno, cada quien como quiera trabajar, ¿no? Pero mm, informar, ¿no? Como que necesitamos esto, a lo mejor un poco incluso lo que yo acabo de decir aquí, ¿no? O llevarlo a la propia experiencia, en fin, dar como psicoeducación de cómo de qué es lo que le ha pasado y por qué está como está, ¿no? Como analizar sin esa forma, pues en ocasiones como fría, ¿no? De la experiencia. Pero puede dar un panorama amplio y sobre todo valida, esto es fundamental, valida por la concatenación de las experiencias y la relación histórica que hay de las mismas. ¿Vale? Tercera pauta, regulación emocional. Para la regulación emocional se ha demostrado que mindfulness, que el trabajo con mindfulness es una de las herramientas, si podemos denominarlo como herramienta, una de las intervenciones más significativas y más poderosas, ¿no? Con mayores efectos, con mejores efectos a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Que pueda la persona ir reconociendo, exponiéndose, identificando, comprendiendo para manejar, ¿no? La propia experiencia emocional. ¿Vale? Y para esto, bueno, pues esto obviamente se va interrelacionando, ¿no? Como todas estas pautas, no es que vayamos primero una, check, 3 sesiones para la una, dos, no, sino que van interrelacionándose, ¿no? Pero otras técnicas también, la respiración y la relajación para la regulación emocional, para el manejo, para la identificación. Son personas que temen su propia experiencia emocional generalmente, ¿vale? Mucho cuidado, obviamente, de no retraumatizar, ¿no? A la persona que acompañamos. Fomentar también la autorreflexión. Esto puede denominarse como mindfulness de los pensamientos, ¿no? No necesariamente ser solamente mindfulness de los pensamientos, ¿no? Pero mindfulness de los pensamientos, ¿no? Como esta mirada panorámica a lo que estamos pensando para encontrar patrones, para encontrar etiquetas, juicios, ¿no? El sí, pero, brum, ¿no? Y está haciendo pues, en función de como un montón de formas de categorizar y de comprender la realidad que damos por hecho, que jamás analizamos, ¿no? Y que podemos encontrar en ellos patrones de interpretación, ¿no? Entonces, para esto también como una gran sensibilidad, ¿no? En la persona que hace el acompañamiento. Por supuesto, establecer un apego seguro junto con lo que mencionaba al inicio, ¿no? Con límites saludables, con confianza, con seguridad, con una comunicación abierta y sincera, que el apego seguro se cree en una primera instancia con el terapeuta. Y esto tiene un impacto, ¿no? Muchas veces se da a un nivel como, pues no necesariamente inconsciente, ¿no? Pero sí como tácito, ¿no? Así como que sucede, pero se puede también establecer, ¿no? Como con el cliente, llegar a acuerdos, como cuando tú creas que tal, me puedes decir, ¿no? Podemos tener palabras que sirvan
para que cuando creas que estás siendo, como que estás sobrepasando o estás entrando en una zona que ya no es tan segura para ti, que podamos detenernos, ¿no? ¿Y qué otras formas tienes a lo mejor como de poder cuidarte ¿no? Bueno, y para mí también es importante que tú y yo podamos respetar esto y que podamos encontrarnos, o sea, como en ese encuadre sano que necesita cualquier acompañamiento, ¿vale? Bien. Punto número 6 o sexta pauta o sugerencia, ¿no? Consejo, abordar el procesamiento del trauma. Por supuesto, eventualmente se tendrá que ir haciendo un trabajo hacia el fondo, ¿no? A través de recuerdos o reexperimentaciones que hayan en el momento presente, pero de ir como a recuperar esa experiencia o esas experiencias traumáticas con las figuras de apego, ¿no? Etcétera, ¿vale? Y ya para aquí cada quien puede trabajar con un enfoque diferente. O sea, estas pautas se pueden implementar si trabajas dentro de, como decían, enfermería, si eres psicoanalítico, si trabajas con gestal, ¿no? O sea, eso es lo importante, que esto, desde tu marco teórico de trabajo, ¿no? Lo puedes ir integrando. Y por último, fomentar la autocompasión y el perdón. No hay que romantizar el perdón, porque yo puedo perdonarme que no perdono, y me lo perdono y acepto que no acepto, ¿no? Y como esta serie de ambivalencias fundamentales a las cuales necesitamos abrirnos, ¿no? Pero la autocompasión, como el poder ser compasivo y amable con las propias experiencias pasadas, ¿no? Eso no significa que se tengan que aprobar, ¿vale? Esto es un trabajo también de a poquitos, ¿no? Con el propio cuerpo, con las emociones, con los pensamientos, ¿vale? Como autocompasión hacia el cuadrado de la experiencia. Pensamientos, sensaciones, emociones y comportamientos, ¿vale? Y el perdón a uno mismo también o a una misma, por experimentar lo que experimenta, por hacer lo que hace, ¿no? Y no significa caer en la negligencia, evidentemente, o en la autoindulgencia, ¿no? Sino de abrir una relación distinta basada en la compasión y en el apego seguro con uno mismo, que es luego eso se va a traducir, ¿no? En un apego también distinto con las demás personas, ¿vale? Así que estas serían como algunas de las pautas fundamentales que sirven para trabajar con personas que han vivido un trauma por un apego desorganizado, ¿no? Y espero que en esta mirada gradual que hemos ido haciendo sobre apego, tipos de apego, apego desorganizado, cómo eso genera un trauma, ¿no? Tipos o etiquetas, ¿no? Para hacer referencia a este tipo de traumas por este tipo de apego, ¿no? Y como un poco la particularidad fundamental que está presente en todas ellas y algunas de las pautas para el acompañamiento independientemente del contexto en el que trabajemos, ¿no? Espero que os haya servido. Muchas gracias a todos y a todas por estar presentes. Vamos a